Pues, hola Fabio, somos el grupo número 2 conformado por José Miguel Londoño, María Alejandra Mejía, Martín Conde y Enrique Ramírez. y este es nuestro video sobre Antígona. Entonces, pues otra vez empezamos, qué opiniones tuvimos, como qué nos pareció la película. A mí personalmente me gustó más de lo que creí que me iba a gustar. No le tenía mucha fe, pero me terminó gustando mucho. Me pareció que la historia era interesante. Me pareció que para hacer una adaptación de una tragedia griega estaba muy bien adaptada a un medio como distinto, porque pues el teatro griego y lo que es las películas como las conocemos ahora, me parece una adaptación muy fidedigna. No sé ustedes qué opinar. No, pues me parece también que es una historia muy bien desarrollada, tipo de tragedia familiar, al estilo, no sé, Hamlet, pues obviamente son totalmente diferentes, pero sí es como la temática entre el conflicto entre familias, pero me pareció muy interesante el tema que abordan de los dioses, de, digamos, las creencias que tenían a la hora de la muerte, y sí, no sé Se me hace también muy interesante el tema de que es lo que hizo José, una adaptación muy buena, ¿no? Digamos que de lo que, pues, como era el teatro en esos tiempos, que es totalmente diferente como conocemos las películas hoy en día. Siento que es una muy buena adaptación y cómo se desarrolla la trama como de los griegos y todo, me parece súper bacano. a mí más que todo me llamó mucho la atención la parte en cómo realmente muchas cosas se centran en dioses, entonces no solamente las creencias o las formas de actuar, sino que en sí las leyes, muchas, pues justamente en la película, en el drama, se evidencia como diferentes personajes ponen encima las leyes de los dioses que las humanas. No sé si se ven Como Antígona, o sea, es que Antígona dice, mi hermano, ahí sí ya, perdón Fabio, pero los nombres complicados de recordar, nos acordamos de Antígona y Orionte, pero... Creonte. Creonte, Sí. esa vaina. Cuando Antígona decide como, no, mi hermano merece como un entierro digno, a pesar de que llegó a traicionar la ley divina, la ley humana, como lo que dicta la ley divina, y es donde se sobrepone lo que es la ley divina contra la ley humana y cuál predomina más, qué tanto control tiene el humano con sus leyes sobre cómo se opera a comparación de cómo se opera bajo la ley divina. Cosas de ese estilo me parecieron muy interesantes. Yo creo que eso es muy interesante lo que tú dices, porque no solamente algunas leyes son como basadas en eso, sino que hay como una conexión que ahorita mismo no hay. Entonces no solamente por la religión ya sea cristiana de ahorita, sino que las leyes las leyes de los dioses de esos momentos eran como bastante importantes, influían tanto en la manera de pensar, en relacionarse. Entonces muchas veces como que se sentía que había algo que al menos yo no entendía. Pero acá me gustaría poner la pregunta, sí. ¿Ustedes creen que actualmente nosotros seguimos una ley más humana o una ley más divina? Yo creo que ¿O si hay una influencia entre tal? obviamente hoy en día, digamos, más que todo en el Medio Oriente, todas esas guerras que pasan entre diferentes religiones son justamente eso, porque se quiere imponer una ideología sobre la otra, ya sea entre las religiones, y pues no sé si la mayoría de los conflictos armados, no diría que son gracias al conflicto entre religiones, pero sí uno puede apreciar gente muy fanática, muy fanática de imponer una religión sobre la otra. Ahí es cuando, digamos, se puede ver cómo la gente quiere imponer lo divino a lo humano, que por ejemplo que es toda la gente atea o agnóstica. Muchas guerras realmente iniciaron por cuestión religiosa, entonces uno se plantea realmente, o sea, yo siempre he pensado que la religión, pues incluso con esta clase, es tal vez un instinto humano, o sea, como que es algo, pues claramente solo los humanos. Es que siento que como tal el ser humano como tal, o sea, está muy ligado como siempre a creer en algo. Es que ¿sabes por qué pienso eso? O sea, yo siento que los dioses o Dios son como ese vacío de incertidumbre que tenemos los humanos, que como para poder sobrevivir, yo creo que tal vez para poder sobrevivir lo llenamos. Sí, no, de acuerdo con ustedes. A mí personalmente, pues yo siento que sí ha habido un intento de secularización entre lo que son los gobiernos y las religiones, al menos en Occidente. Sin embargo, sigue habiendo mucha influencia
de la creencia religiosa en la forma en la que operamos diariamente y gobernamos los países, ¿saben? O sea, yo no creo que haya un país que uno pueda decir completamente su código moral o su forma de operar es ajeno a cómo hemos actuado mediante la ley divina a través del tiempo. ¿Sabes cuál siento que es el problema ahorita? Que los humanos empezaron como a aprovecharse de esta religión y, por ejemplo, las figuras siempre se ve como a Dios como Él, un hombre, entonces, o la Biblia que realmente está reescrita, y estuvo reescrita muchísimas veces, entonces siento que tal vez eso nos separa un poco de la visión que se tenía en la película, que se tenía mucho antes de la historia. Y yo también, por ejemplo, digo una cosa, o sea, yo creo que la Biblia es un documento que es más alterado del mundo, o sea, es una vaina que, lo que tú dices, las religiones, los países han puesto como sus vainas ahí, como para que la gente siga creyendo igual, pero obviamente la palabra de Dios, como se conoce hace mucho tiempo atrás, siento que hasta el día de hoy no, y aparte yo siento que no es una buena comparación porque está también la mitología griega, son religiones politeístas. También. Entonces, claro, ahí yo digo que pues no, los fanáticos a esa, podría decir, tipo de religión, en ese entonces le da como mucha importancia como a cómo se va a sentir tal Dios de tal cosa. Entonces, digamos, ahí podemos asociar, diría yo, como la preocupación de en ese momento, ¿cómo se llamaba? ¿Quién? ¿Antígona? Antígona, la preocupación de Antígona de querer obedecer la ley divina de los dioses para poder darle su entierro merecido a su hermano. Sí. Entonces ahí es cuando yo digo que, por ejemplo, ahí se pueden ver, digamos, los tipos de personas, digamos, creonte, que anteponen la ley humana, la ley que ellos hayan desarrollado. Puede ser algo tiránico. No, y las costumbres que tenían, como el castigo que le dan al hermano traidor, de cómo tienen que enterrarlo, de que no le dan un entierro, no le ponían el polvo que le ponían en los entierros, no me acuerdo cómo se llamaba en específico. Sí, o sea, es como el man sobrepone esa ley, esas costumbres que ellos mismos han desarrollado. Sí, por el otro lado está Antígona, que ya, pues, de las que se preocupa más por obedecer la ley divina, por, digamos, no sé si en esa religión se le dé mucha importancia al más allá después de la muerte, o si digamos, los dioses, si tienen la creencia de que los dioses, si no obedecen, los dioses los van a castigar de una forma extrema. También. No lo sé, eso afecta mucho en sí, en cómo vive la película, en cómo, digamos, nuestras antepasadas y todo eso. Entonces, sí, yo creo que podemos concluir acá. Sí, no, de acuerdo. O sea, en general la película pues, nos pareció muy chévere. No sé, y pues siento que la discusión fue bastante fructífera. Sí. Y sí, con eso nos despedimos. Chao, Fabio.